Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama turco, porque hoy vamos a desentrañar un tema que lleva tiempo rondando por las redes sociales y que a muchos nos tiene con el corazón en un puño: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que les encanta esta pareja, y a mí también, no se crean. Pero hoy vamos a ir más allá de las fotos bonitas y los rumores románticos. Vamos a explorar la verdad que, según algunos, nadie se atreve a contar sobre una posible explosión de Kerem hacia Hande. ¿Será cierto? ¿O es simplemente una estrategia para generar clics? Pues quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizar todo, desde las declaraciones públicas hasta los gestos que hemos visto en cámara. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, déjenme recordarles que se suscriban al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos turcos. Ya saben que aquí les traemos lo último sobre sus actores favoritos, series que los engancharán y, por supuesto, los dramas más jugosos. Así que denle clic al botoncito rojo y únanse a esta familia de fans. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, surgió en el set de Senkalkam Love is in the Air. La química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pronto, la ficción se convirtió en realidad y la pareja confirmó su romance, para deleite de los fans de todo el mundo. Nos emocionamos, los shippeamos con todas nuestras fuerzas, y vivimos cada momento de su relación como si fuera la nuestra. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que esta era una historia de amor de cuento de hadas. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. El brillo y el glamour que vemos en las alfombras rojas y en las revistas a menudo ocultan realidades mucho más complejas y a veces dolorosas. Las relaciones públicas, la presión de los fans, las agendas profesionales y las expectativas sociales pueden ejercer una presión inmensa sobre cualquier pareja, especialmente cuando ambas personas son figuras públicas. De repente, como un balde de agua fría, llegó la noticia de su separación. ¿Qué había pasado? Las especulaciones comenzaron a volar: diferencias irreconciliables, presiones profesionales, terceras personas. La verdad es que nunca hubo una declaración oficial que explicara los motivos de la ruptura. Y es aquí donde empieza a tomar fuerza esta idea de una supuesta explosión de Kerem hacia Hande. La ausencia de una explicación clara y concisa alimenta la imaginación del público, y las teorías conspirativas florecen como hongos después de la lluvia. En un mundo donde la información se consume a una velocidad vertiginosa, la falta de detalles oficiales permite que los rumores se conviertan en verdades para muchos. Algunos medios turcos, conocidos por sus fuentes cercanas a los actores, empezaron a insinuar que la separación no había sido tan amistosa como se quería hacer creer. Se hablaba de fuertes discusiones, de desacuerdos sobre el futuro de la relación y, lo más sorprendente, de una supuesta explosión de Kerem, cansado de ciertas actitudes de Hande. Estas fuentes, a menudo anónimas, jugaron un papel crucial en la propagación de la narrativa de la explosión. Sus testimonios, aunque no verificables, pintaron un cuadro de tensiones crecientes y frustraciones acumuladas que culminaron en un estallido emocional. ¿A qué se referían con actitudes? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos rumores apuntaban a que Kerem se sentía presionado por la constante atención mediática que rodeaba a Hande. Recordemos que ella es una de las actrices más populares y seguidas de Turquía, y su vida personal es constantemente escudriñada por la prensa y los fans. Aparentemente Kerem prefería mantener un perfil más bajo y esta diferencia de enfoques habría generado tensiones en la pareja. La vida bajo el microscopio de los medios puede ser agotadora y desgastante, y la incapacidad de controlar la narrativa pública puede generar estrés y ansiedad. En una relación, estas diferencias en cómo cada persona maneja la fama pueden ser un factor de fricción significativo. Otros rumores sugerían que Kerem no estaba de acuerdo con algunas decisiones profesionales de Hande, especialmente aquellas relacionadas con proyectos publicitarios. Se decía que él consideraba que Hande estaba priorizando el dinero por encima de la calidad artística, y que esto había provocado fuertes discusiones entre ellos. En el mundo del entretenimiento, las decisiones profesionales a menudo se toman con consideraciones financieras en mente. Sin embargo, cuando estas decisiones entran en conflicto con los valores personales o las aspiraciones a
artísticas, pueden surgir tensiones en una relación, especialmente si ambas personas tienen carreras interconectadas. Pero seamos honestos, todo esto son solo rumores. No hay pruebas concretas que confirmen estas teorías. Sin embargo, es innegable que la separación fue un shock para todos los que creíamos en su amor. Y la falta de una explicación clara ha dado pie a todo tipo de especulaciones. La ausencia de una declaración oficial ha dejado un vacío que ha sido llenado por rumores, conjeturas y teorías conspirativas. En un mundo donde la verdad a menudo se diluye en un mar de información falsa y manipulada, la falta de transparencia puede ser interpretada como una confirmación tácita de las peores sospechas. Ahora bien, ¿por qué digo que nadie se atreve a contar la verdad? Pues porque en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son clave. Los actores y sus representantes suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen y con la imagen que proyectan. Nadie quiere dañar su reputación ni perder contratos publicitarios por un simple desliz. La imagen pública es un activo valioso en la industria del entretenimiento, y los actores y sus equipos de relaciones públicas trabajan diligentemente para protegerla. Revelar detalles personales o conflictos internos podría dañar esa imagen y tener consecuencias negativas en sus carreras. Es por eso que aunque existan rumores de una explosión de Kerem, es muy poco probable que alguno de los dos confirme o desmienta esta información. Prefieren mantener el silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. El silencio puede ser una estrategia efectiva para minimizar el daño y permitir que las cosas se calmen. Sin embargo, también puede perpetuar la especulación y alimentar la curiosidad del público. ¿Pero qué podemos deducir de todo esto? Pues en mi opinión, creo que la relación entre Kerem y Hande fue real y sincera, pero que, como cualquier otra relación, tuvo sus altibajos. Quizás las presiones mediáticas, las diferencias de personalidad o las ambiciones profesionales influyeron en la ruptura. Quizás hubo una explosión de Kerem, o quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. Al final, la verdad es que la mayoría de las relaciones terminan por una combinación de factores, y es raro que haya un solo culpable. Lo importante es recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos difíciles. Y como fans debemos centrarnos en apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales, independientemente de si están juntos o separados. El respeto y la empatía son fundamentales, incluso cuando se trata de figuras públicas. Además, hay que considerar otra cosa importante, la perspectiva de género. Es fácil caer en el estereotipo de culpar al hombre por la ruptura, de asumir que fue Kerem quien explotó y terminó la relación. Pero, ¿no podría ser al revés? ¿No podría ser que Hande también tuviera sus razones para sentirse frustrada o insatisfecha? Los estereotipos de género pueden influir en cómo percibimos las relaciones y asignar culpas de manera injusta. Es crucial evitar caer en prejuicios y analizar la situación desde una perspectiva más amplia y equilibrada. Ambos son personas adultas y responsables de sus propias decisiones. Y aunque nos duela la ruptura, debemos respetar su elección y evitar alimentar rumores infundados. La objetividad y la imparcialidad son esenciales para evitar perpetuar narrativas dañinas y simplistas. En fin, mis chismosos, este es el panorama general de la situación. Una historia de amor que nos ilusionó, una separación que nos entristeció y un mar de rumores que nos mantienen en vilo. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Kerem y Hande, a menos que ellos decidan contarlo algún día. Hasta entonces solo podemos especular y tratar de comprender la complejidad de las relaciones humanas. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordar los buenos momentos que compartieron. Y por supuesto podemos seguir shippeando otras parejas en la ficción, porque, seamos honestos, el drama turco siempre nos da de qué hablar. La industria del entretenimiento está llena de historias de amor, desamor y reconciliación, y siempre habrá nuevas parejas que capturarán nuestra atención y alimentarán nuestra imaginación. Para recapitular un poco, en este vídeo hemos explorado la supuesta explosión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando los rumores y las especulaciones que circulan en torno a su separación. Hemos hablado de las presiones mediáticas, las diferencias profesionales y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Y hemos concluido que aunque nunca sabremos la verdad absoluta, es importante respetar la privacidad de los actores y evitar alimentar rumores infundados. La lección clave es que las relaciones son complejas y
multifacéticas y que a menudo hay más en juego de lo que vemos en la superficie. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos lo último sobre sus actores y series turcas favoritas. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir investigando y compartiendo los dramas más jugosos del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo una explosión de Kerem? ¿O simplemente se separaron por diferencias irreconciliables? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son Team Kerem, Team Hande o simplemente Team? Quiero saber la verdad. Sus comentarios son una parte importante de esta comunidad, y me encanta leer sus perspectivas y teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos apasionados por el drama turco. Cuanto más grande sea nuestra comunidad, más contenido podré crear y compartir con ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y novedades del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. No olviden estar atentos a las próximas actualizaciones y rumores, porque el drama turco nunca descansa. Adiós mis chismosos.